Bueno, vamos con la última clave de lectura que teníamos pautadas para leer a puntum, el proceso de pensamiento en el verso libre, como querría Levertov, esa danza de la que hablaba Valery. Entremos en el poema. Fíjense en el apartado cuarto. Acá, todavía antes de entrar a la cuestión del corte gramatical, del corte de verso, vamos a ver el proceso de escritura escenificado y la propia relectura como parte del poema, ¿no? Es decir, el borrador a nivel del original. Eso lo habíamos visto en esa metáfora pictórica con Levertov, la cuestión de que en cierta poesía contemporánea y en cierta pintura contemporánea se ve el trazo, se deja ese trazo como un elemento significativo, ¿no? Fíjense, dice en el apartado 4, dice: acostado en la cama impresionista, sentiría el roce de un grano de arroz en su paladar seco, mira la foto de una amiga que estuvo internada en un hospicio de París. Eso suena pretencioso y releyendo. Sería mejor cambiar París por federación, hospicio por hospital, internada por encerrada, pero se atiene a los datos reales de la nota detrás de la foto, ¿no? Digo, está la cuestión de la relación entre el poema y el referente en función de expresar algo que sea más concreto, que esté más anclado en nuestra propia realidad, ¿no? Dice, bueno, la cuestión es que esta chica estuvo internada en un hospicio en París, pero suena a literatura, diría, ¿no? Entonces sería mejor cambiar hospicio por hospital para que suene más cercano, París por federación, internada por encerrada. En algún punto ahí me resuena uno de los postulados de Pound, ¿no? El tratamiento directo de la cosa, ¿no? Si bien yo decía, va a ser un trabajo con la política, con cierto despliegue lateral, la cuestión acá a nivel de la lengua, de que sea una poesía directa, ¿no? Entonces, sin grandes adornos, sin grandes complicaciones de la lengua, que sea una cuestión entendible en primera instancia en términos lingüísticos. Después va a estar el corte, ese corte tan fragmentado que sí dificulta la lectura, ¿no? Ahora sí, entremos ahí a cuestiones de corte. Fíjense en el apartado quinto. Dice: así se puede dar la última sobredosis acampando bajo las estrellas. Manolo dice: ¿has tenido ese sentimiento alguna vez? Digo, acá hay un encabalgamiento entre dos versos, ¿no? Da como la idea de cierto discurrir mental que se diferencia de seguir hacia un lugar preciso de la prosa, ¿no? Es decir, si bien técnicamente no correspondería decir, pero parecería que hay un sujeto para dos predicados, ¿no? Entonces, bajo las estrellas, Manolo ahí puede dar su última sobredosis, pero también bajo las estrellas, Manolo dice: ¿has tenido ese sentimiento alguna vez? Ahí hay como un fluir que tiene que ver con cierta predisposición de pensamiento de esta instancia del poema. Y más adelante, en el apartado 6, la contracara de esto es el corte que interrumpe el proceso de pensamiento. Fíjense en el apartado 6. Dice, en ese montaje que es como una especie de zapping, que es fragmentado de por sí, dice: y esa vez que tuvo un derrame mezclaba las palabras de uno y otro idioma como el que... punto, ¿no? El pensamiento se interrumpe y se interrumpe también el poema, ¿no? Fíjense en el apartado 7, este me parece particularmente interesante, ¿va? Porque si ustedes ven el poema completo, yo acá en la placa no lo pude recortar todo, pero fíjense que viene construyendo versos que llegan hasta final de página y luego hay un pensamiento que se corrige, un pensamiento entrecortado en el propio discurrir, y a partir de ahí el corte se vuelve más radical después de la equivocación, ¿no? Es decir, interrumpe el ritmo narrativo, se vuelve cortado y luego de nuevo recupera ese ritmo que traía antes de la equivocación y los versos terminan hasta final de página. Dice: ¿esperabas que alguien levante por vos su brazo en la cubierta para señalarte un punto de fuego blanco? No, verde, que no brilla, desiste, se quema, no muere, se apaga, diluyéndose en esa hora que no tiene ubicación en el día, como el día no cuaja en ninguna semana del mes, etcétera, etcétera. Y arranca de nuevo, ¿no?
Es decir, el pensamiento viene con un ritmo, aparece esta equivocación, se traba, hay una trabazón mental que se deja en el poema, ¿no? Que aparece en el poema. Digo, imagino Borges escribiendo un soneto y de repente aparece una trabazón de este tipo. Bueno, se respira 2 veces, se recupera, se trabaja de nuevo. El poema tiene que quedar compacto, que es una estructura cerrada, ¿no? En cambio, acá es otra cosa. Acá si hay una trabazón mental, bueno, está en el poema, o al revés. En realidad el poema se trabaja, se recorta, se corta en función de que esa trabazón aparezca, ¿no? Son lógicas estructurales distintas. Fíjense en el apartado 9, cierta imprecisión, dijo, dice o va a decir en la cocina. ¿No? Digo, en la lógica del soneto se ajustaría el tiempo verbal y punto. Acá hay una imprecisión. Y fíjense, en línea con esto, todo el comienzo del apartado 10, que es esto mismo, pero de una manera más radicalizada, ¿no? Dice, no hay, no va a haber, no hubo, no hay, no va a haber, ni hubiese habido, sí, no hubo, no hay, no va a haber, no hubo, nunca, ni hay, ni puede haber, no hay, ni debe haber habido, no hay, no hubo, ni va a haber errores de línea en el cráneo, la curva perfecta de los huesos frontales, etcétera, etcétera. Y ahí arranca esta estrofa que le costó arrancar, le costó ubicar el tiempo verbal. Entonces decíamos, bueno, el poeta, en vez de hacer ese trabajo de encontrar ese tiempo verbal y ponerlo en el poema, no, está el trabajo puesto en el propio poema, ¿no? Parecía el poeta está ahí buscando hasta que encuentra, y sí, eso es parte del poema. Esto para Levertov, que es una cuestión estructural, es decir, va más allá del motivo del poema, se relaciona con un clima de época, ¿no? Para ella es el siglo XX, que es la época que funciona como marco de cierta poesía contemporánea. Y acá es interesante porque esto que se ve desde un punto de vista de la estructura se replica también al nivel del motivo. Es decir, Gambarota escribe en verso libre toda esa pauperización que rige durante el período o el orden neoliberal. Es decir, no podría ser una poesía más contemporánea, ¿no? Creo que esa sería un poco mi conclusión en esta propuesta de lectura que estamos haciendo con respecto a pensar articuladamente la forma y el contenido. Así que bien, bueno, esto fue un mínimo panorama sobre Punctum. Yo le dije, es un texto rico, un texto complejo, está completo en internet para quien lo quiera buscar, lo quiera leer. Digo, nosotros hicimos una selección, pero podemos poner el texto completo. Lo pueden trabajar a partir de estas claves, pueden recuperar algunas claves propuestas por Monteleone, que se ajustan a pensar algunos fragmentos, pueden recortar fragmentos, por supuesto. Es un texto fragmentario, admite una lectura fragmentaria también. Nada, actúa un poco en la lógica de toda la parte que tiene que ver con esta antología de Monteleone y la poesía del siglo XIX, siglo XX, como un panorama de algunas cuestiones de manera muy superficial para a quien le interese determinada zona pueda profundizar. Así que bueno, el siguiente video, la semana que viene, ya entramos en lo que sería poesía digital, que es como una zona más marginal y que cabría pensarla con un aparato teórico distinto. Monteleone podría servir hasta ahí. Es una zona experimental, en algún punto es como un pequeño satélite que está orbitando ahí por fuera de lo que sería toda esta constelación de poemas que fuimos recortando de algunos videos a esta parte. Así que bueno, nos vemos el video que viene, que en este caso, si no me equivoco, para mí sí, no sé si en función de cómo los estoy compartiendo, será la semana que viene o quedará ahí un poquito más abajo del link que corresponde a este video. Nos vemos.